Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Arco 10, capítulo 33. Un triple axel de correr en círculos y la lavadora totalmente automática que no deja de enjuagar. Una y otra vez, girando y girando. Su visión da vueltas, el mundo da vueltas, su conciencia da vueltas. Ru. Una y otra vez, girando y girando. Todo gira, todas las cosas giran, cada detalle gira. Ru. Una y otra vez, girando y girando. Girando sin cesar, girando sin límites, girando sin parar. Baru. Vuelta y vuelta, giro, nin. Subaru. En esa conciencia que gira sin cesar, en ese todo que gira sin cesar, en ese no detenerlo que gira sin cesar, una impureza que no giraba se abrió paso a la fuerza. Una llamada desesperada, un temblor frenético y un rostro adorable y lloroso. Él podía percibir que se trataba de todas esas cosas, muy por debajo de la inmensidad del mundo que gira sin cesar y todo lo que contiene. Podía percibir que, dentro de su campo de visión que giraba sin cesar, todo lo que giraba había generado, antes incluso de que él se diera cuenta, una distorsión dentro de ese movimiento rotacional infinito. Contrólate, supongo. Subaru. Tras recibir bofetadas que le ardieron en las mejillas y ser sacudido por los hombros, todo lo que estaba despierto en su interior sufrió una transformación total. Durante todo este tiempo, durante tanto tiempo, mientras sufría sed, mientras moría de hambre, no había hecho más que girar y girar. Finalmente, eso terminó, y Rubasu Kitsuna. ¿Era Tsukiba Rusuna? ¿Sutsuba Rukina? ¿Rutsusu Kinaba? ¿Bakitsu Rusuna? Barusu había regresado. Magnífico. De ese espacio que giraba sin cesar. Había regresado. Estrella Grisan. Por favor, cálmate. No te quedes callado. ¿Qué es todo este alboroto? ¿Por qué se volvió loco de repente? Cuajaja, ¿esto es una broma? ¿Cómo es posible que esto sea una broma? Perro negro, señor, ayúdeme también. Sujétele los brazos. El ambiente a su alrededor se estaba volviendo bastante ruidoso, pero vayamos al grano. Barusu estaba en plena forma y lleno de energía, así que, aunque quienes lo rodeaban entraran en pánico, él no se iba a marear. Guajaja, mirando a su alrededor, pudo ver los rostros serios de la gente que rodeaba a este mismo Barusu. Girando. No girando. No está girando, así que ahí lo tienes. Natsuki Subaru afloja el agarre. A este paso, las manos de Beatriz. Betty está perfectamente bien, de hecho. Supongo que algo así no le hace daño en absoluto. Esto es prueba de que Subaru le está pidiendo ayuda a Betty, de hecho. ¿Qué parte de eso se parece a una cara pidiendo ayuda? Parece emocionado. Pero está vomitando por todas partes. Es un desastre total, arriba y abajo. Es asqueroso. Perro negro, cállate ya. ¿Por qué, de repente, pasó esto? De derecha a izquierda, de izquierda a derecha, el relevo verbal continuaba como en un giro. ¡Qué bien, qué increíble! Barusu también quería participar. Aquí viene el siguiente, de acuerdo, justo aquí. ¡Ah! ¡Bujú! Lo logró. Un giro radical, inesperado y total de las tornas. El magnífico golpe de estado de Barusu, que transformó el mundo desde abajo, la restauración Meiji, la abolición de los dominios y el establecimiento de las prefecturas. La ley de propiedad perpetua de tierras recuperadas.
En ese preciso instante, Baruso estaba provocando un cambio de paradigma, una ovación de pie apasionada al estilo copernicano en el lugar de la ejecución. ¡Ah! Así no vamos a llegar a ninguna parte. Félix, atiéndelo inmediatamente. A todos los que están cerca, gracias por los ánimos. Desde todos los rincones del país, le encantaría hacer una ronda de visitas de agradecimiento mientras gira. Visitas a familiares, visitas a amigos, incluso saludar a algún desconocido en sus rondas. Félix. De repente, una voz irrumpió desde el otro lado de su conciencia, como si tomara un desvío para rodearla. Una voz que había enviado a un agente encubierto al fondo de un corazón que había sorteado emociones complejas, intentaba circular alrededor de alguien cercano a Barusu, pasando completamente por alto al propio Barusu. Que solo. No podía permitirse perder en esta historia. Vamos, todos, canten. Digan, Barusu. 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 Baru. ¿Dónde está Félix? Por desgracia, parecía que quienes le rodeaban tampoco estaban en condiciones de hacerlo. ¡Ah! En medio del alboroto que se desataba a su alrededor, Barusu se estaba quedando rezagado. Mientras el estupor, el aturdimiento y la conmoción se extendían por la conciencia de quienes lo rodeaban, la lucha de Barusu por demostrar a su entorno que no estaba perdiendo el control continuaba. Sin embargo, parecía que quienes lo rodeaban tampoco podían permitirse el lujo de permanecer cerca de Barusu. ¿Desapareció Serpiente Azul? Oye, ¿desde cuándo y en qué momento? ¿Ese bastardo o esa jovencita de la Serpiente Azul, a dónde diablos se fue? ¿Qué? No, solo hay una cosa que debemos verificar aquí mismo. Circulaban rumores descabellados, o mejor dicho, se entrecruzaban, y uno de los que los propagaban, mientras mantenía el cuerpo de Barusu inmovilizado con un brazo, desenvainó una refinada espada de caballero sin hacerla girar, apuntándola directamente al oponente que tenía cerca. Entonces, mirando a los espectadores atónitos, preguntó sin andarse con rodeos. Oveja Blanca, ¿fuiste tú quien hizo algo? No, yo no lo hice. Entonces, Perro Negro, ¿y usted, señor? ¿Tiene alguna idea de lo que sucedió aquí? Cuajaja, ¿te has vuelto loco o has perdido la cabeza? Yo no lo hice, no estoy involucrado y me importa un carajo. Ambas son aceptables, ninguna es mentira. Eso significa que Félix está en peligro. Retirando la espada desenvainada de su entorno, la mujer. Crush se puso de pie en el sitio. El peso que oprimiera su cuerpo disminuyó. Al instante, las jóvenes, Beatrice y Oveja Blanca, cambiaron de color en sus tés. Resplandor verde San. ¿Dónde estás? Estrella gris San todavía está. Al igual que Natsuki Subaru, Félix está en peligro. El poder de esa persona es un recurso indispensable para nosotros. Si alguien se la llevara. Esto es, 1, 2, 10 cosas. Te faltan algunos pasos en tu razonamiento, jovencita. ¿Qué? En respuesta a la pregunta silenciosa pero peligrosa de Crush, otra figura corpulenta de su entorno, Perro Negro, se puso de pie. Una vez más, el peso disminuyó en 1. El Perro Negro, que era la causa de ese peso, señaló a este mismo Barusu. Es decir, mírenlo. Miren este desastre, este estado. Claramente, es evidente que no es normal. Pero si no se volvió loco por las palizas o patadas, entonces tiene que ser magia o algo así. Entonces, hay un hechicero que anda por ahí tocando a la gente sin necesidad, y que simplemente desapareció. Ese tipo es sospechoso. ¿Sospecha usted que Félix hizo esto, señor? ¿Con qué propósito? ¿Quién sabe? No entiendo absolutamente nada de ese tipo. ¿Quizás lo cegó el dinero? Retráctate. De lo contrario. La hostilidad de Crush aumentó aún más, extendiéndose poco a poco también a Perro Negro. A esos dos a quienes la sangre les subía a la cabeza demasiado rápido, Oveja Blanca les gritó, esperen. Esperen, por favor. Ustedes dos, este no es el momento para eso, ¿verdad? Con Estrella Gris San en ese estado,
pelear ahora mismo no es. No llores, oveja blanca. No hay mentira en tus lágrimas, pero he establecido la condición para que yo retire mi espada. Después de eso. ¿Y después de eso? ¿Qué sigue después de eso? Si no te escucho, ¿dejarás que la espada hable por ti? Pues qué maravilla. Si te convirtieras en rey, serías un dictador. Los ciudadanos pueden estar tranquilos sabiendo que tu derrota está garantizada. Te lo advertí con antelación. En un instante, dentro del campo de visión de Baruzu, que estaba tumbado, destellos de espadas y luz danzaron en círculos. Se produjo un impacto, y Osubaru, gritó la pequeña Beatrice que estaba cerca mientras se abalanzaba sobre él. Por los huecos entre sus cuerpos, pudo ver a Perro Negro retroceder a toda velocidad, y a Crush pisándole los talones. Tras cambiarse rápidamente la máscara de repuesto que llevaba sujeta a la túnica, Perro Negro encendió llamas verdes en ambas manos, intentando usarlas para interceptar a Crush mientras ella lo rodeaba. Sin embargo, era demasiado indirecto. Más bien, era demasiado lento. Maldita sea, todos. Es la primera vez que escucho palabras de tu boca que no sean una broma. El rugido de Perro Negro resonó por el pasillo, y un impacto acompañado de un chorro de sangre lo estrelló contra la pared. Cayendo de espaldas contra la pared, la cabeza de Perro Negro quedó flácida. ¡Eek! Perro Negro. Perro Negro. Yo no le he quitado la vida. Atiéndanlo. Crush informó a la gritona oveja blanca. Su ojo de dragón brillaba bajo su parche ocular retirado, mientras miraba a Subaru y Beatrice cerca. Yo buscaré a Félix. Reúnanse todos con Russell Fellow. Tras pronunciar palabras directas y sin rodeos, dio media vuelta rápidamente y se levantó del suelo de una patada. Así, sin darles tiempo a detenerla, Crush se alejó como la sombra. Beatrice solo pudo observarla marcharse aturdida, aparentemente incapaz de comprender lo que sucedía. Sin embargo, incluso eso se vio interrumpido por la voz sollozante de oveja blanca que gritaba, «Bibliotecaria San. Hugo a Perro Negro. Perro Negro es. Por favor, ayúdenlo». ¿Qué les pasa a todos ustedes, supongo? ¿Por qué de repente todos, Subaru? Cállense, de hecho. No deben morderse la lengua, supongo. Junto a Perro Negro, que estaba apoyado contra la pared, Oveja Blanca se cubrió el rostro con las manos y rompió a llorar. Frunciendo el ceño ante el caos que los rodeaba, Beatrice dejó atrás a Subaru y corrió hacia allí. Inmediatamente, una tenue luz curativa comenzó a circular, y se puso en marcha el tratamiento para Perro Negro, que había recibido el golpe de espada. ¡Ah! Recostado como estaba, con esa mirada de reojo, los pensamientos de Subaru comenzaron a dar vueltas. Todos a su alrededor estaban nerviosos, todos a su alrededor estaban furiosos. Por el bien de quienes lo rodeaban, Subaru sentía que había algo que podía hacer, algo que debía hacer, sentía que le había llegado su turno. ¡Ah! De una manera verdaderamente misteriosa, aunque su conciencia, su corazón y sus pensamientos daban vueltas sin cesar, su subconsciente, su cuerpo y sus instintos no giraban por separado. Por eso podía mantenerse en pie con tanta fluidez. Podía caminar con tanta fluidez. ¿Por qué se había puesto de pie? Esa era la pregunta. Sus pensamientos daban vueltas, sus ideas daban vueltas y las cosas empezaron a cambiar. Es cierto. Escapando del Armagedón de felicidad desenfrenada, mientras intentaba hablar con la lengua sin éxito, la comprensión se fue instalando. Era Crush. La dirección en la que Crush había huido, adentrándose en el pasaje, no era buena. Por ahí, todo era peligroso. Subaru había girado hacía apenas un instante, dando vueltas y vueltas. La dirección en la que, una y otra vez, sin cesar, Subaru se había visto obligado a girar sin parar. Por eso nadie debería ir allí. Stru, Kurs, Ruru, Skru. La lengua que intentó mover para hacerla cambiar de opinión se atascó, tembló, convulsionó y el sonido no salió. Se le acalambró la úvula y todos los músculos alrededor de la lengua se le hincharon como si fueran a estallar. Los sentimientos que quería expresar tampoco lograban convertirse en palabras.
Apoyando la mano contra la pared, persiguió la espalda que se había desvanecido. Al doblar la esquina, no, al hacer una curva, extendió la mano hacia la parte trasera que se alejaba en la distancia. Hacia esa espalda, tan fuerte como pudo con una lengua que no se movía, intentó gritar. La voz no se propagó. No, no fue eso. Salió. Y sin embargo, no se convirtió en sonido. No es que se le hubiera calambrado la lengua o se le hubiera secado la garganta, simplemente no podía hablar con fluidez. Poniendo una mano en su garganta, poniendo la otra en su mejilla, abrió la boca de par en par para gritar y que su voz resonara por todas partes. Incluso después de hacer todo eso, su voz no se convertía en sonido. Aunque la voz salía, no se convertía en sonido. Y no era solo su voz la que no se convertía en sonido. El sonido de la bofetada en su mejilla, el sonido del rechinar de sus dientes, sus pasos inestables, el sonido de una espada de hoja ancha atravesándole la espalda hasta el estómago, nada de eso producía sonido alguno. Hubo un impacto. Si se pusiera en sonido, sería un golpe sordo, seguido de un chapoteo, y el grito ascendente sería ya. En verdad, Subaru recibió un golpe sordo, la sangre salió con un chapoteo, y gritó un ya. Sin embargo, ninguno de esos movimientos se convirtió en sonido. Como una vieja proyección de cine mudo que gira con un ruido seco y traqueteante, Subaru simplemente se retorcía en silencio en el mismo sitio. No se oía ningún sonido. Pero el dolor era innegable. No se oía ningún sonido. Pero el grito era, literalmente, nada menos que un vómito de sangre. No se oía nada. Pero ese era el único momento para comunicárselo a sus compañeros. Su voz no llegaría a la espalda que se alejaba. Porque no se convertiría en sonido. Su voz no llegaría a los compañeros a donde había regresado. Porque no se convertiría en sonido. Así, sin hacer ruido, justo al lado de Subaru, mientras chapoteaba en un charco de sangre, una espada de hoja ancha, la misma que le había atravesado la espalda, se clavó en la vieja muralla exterior. La hoja se retorció bruscamente. La grieta que atravesaba el muro se expandió en un instante, y la mampostería destrozada se derrumbó fuera del castillo, levantando polvo a su paso. Sin hacer ruido. Más allá se extendía un espacio negro donde no existía ningún dios creador. Su cuerpo se estremeció. Pero eso tampoco se convirtió en sonido. Ni su basta, ni su odio esto, fueron escuchados por nadie. Sin que nadie oyera nada, lo echaron al otro lado de aquel muro. En silencio. Girando, 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 cayó mientras daba vueltas. En todo lo que ocurrió en esa serie de eventos, no hubo sonido, como si alguien hubiera olvidado desactivar la función de silencio, como una transmisión de video mal manejada donde solo se reproducen las imágenes. Sin sonido. Es peligroso. Huye. Hay un enemigo. Nada de eso llegó a nadie. Sin llegar a ellos, Subaru siguió cayendo. Tras horas, tras días, ya fuera por asfixia por falta de oxígeno, por deshidratación, por la humedad seca, por debilidad o por agotamiento, en cualquier caso, giró y cayó hacia un lugar que no era el cielo ni nada parecido, tras haber sufrido una de esas muertes. Silenciosamente. Sin embargo, esta vez no parecía que fuera a durar días. De los agujeros en su espalda y estómago, la sangre brotaba a borbotones sin hacer ruido. Aunque su cerebro ardía por el intenso dolor, su conciencia se desvanecía. Con la conciencia menguante, lo comprendió. Exactamente lo mismo había sucedido un paso antes. Antes de que Subaru cayera, durante días le sucedió lo mismo a todos. Sin que siquiera un suspiro de lamentación se hiciera audible, pensó en sus compañeros que se habían dispersado en silencio. Que la propia voz no llegara a nadie, eso era demasiado aterrador. Por eso, la próxima vez. La determinación que no había alcanzado a nadie permaneció sin materializarse. Natsuki Subaru cayó en el cielo incoloro sin hacer ruido y se desvaneció. Silenciosamente. Silenciosamente. ¿De qué estás hablando, supongo? Ven, por aquí, no te pierdas, por cierto. Ya, supongo.
De repente, envuelto en un torrente de sonido como si alguien hubiera subido el volumen del televisor al máximo, Subaru gritó al sentir la descarga eléctrica. Sobresaltada por el grito de Subaru, Beatriz también dejó escapar un chillido agudo justo al lado suyo. ¿Qué pasa? Los dos gritando de repente. Betty fue arrastrada a esto por Subaru, de hecho. Supongo que el que gritó con voz fuerte fue Subaru. Tus bromas están yendo demasiado lejos. Sinceramente, yo también me quedé perplejo, pero... ¿Esto es realmente solo una broma? Beatriz, que había dado una excusa presa del pánico, fue interrogada y se giró con un «eh». En el punto donde Beatriz miraba, Subaru mantenía el equilibrio con una rodilla en el suelo del castillo. Su cabeza, su cuerpo, su conciencia, el equilibrio de todo se había roto, y su respiración era agitada. Su corazón latía con fuerza. Podía oír el sonido de la sangre fluyendo por todo su cuerpo con un pulso fuerte. Podía oír el sonido. He vuelto, el sonido es. Subaru, ¿qué demonios pasó? ¿Qué fue eso, de hecho? Así es. Ahora no era el momento de buscar calor. Era el momento de luchar. El deseo de preguntarle, de anhelar la paz mental que le había arrebatado el silencio, bullía con fuerza en su interior, pero se veía frenado por el resultado de ese silencio y por el mundo que seguía girando y girando ante sus ojos. Así es. Ahora no era el momento de buscar calor. Era el momento de la batalla. Apretando con fuerza las muelas, Subaru hizo fuerza sobre sus rodillas y se puso de pie. Al mirar a su alrededor, se dieron cuenta de que el lugar era un pasaje encajado entre muros exteriores de piedra, dentro del castillo de Kugelsreiber, y muy probablemente se dirigían a recuperar algo que Beatriz había olvidado. En otras palabras, fue un regreso por muerte a un instante justo antes del suceso que había llevado a Subaru a su muerte. Siempre, maldita sea, no hay tiempo. Era consciente de que estaba pidiendo lujos, pero, en primer lugar, no se trataba de un poder que hubiera deseado ni obtenido. De ser así, desear que fuera sumamente opulento y conveniente para él no constituiría un castigo divino. En cualquier caso, en un nuevo momento crítico, no quedaba más remedio que entregarse a ello con toda su fuerza de voluntad, su fuerza física y su esfuerzo desesperado. Parte 2. Tengan cuidado todos. No somos solo nosotros. Alguien está aquí. Justo cuando estaba a punto de decir eso, se volvió para mirar a los compañeros que estaban detrás de él y se dio cuenta. Faltaba alguien. Una preocupada Beatriz, Crush con los brazos cruzados, Oveja Blanca extendiendo las manos nerviosas y Perro Negro haciendo un gesto de loco con el dedo hacia su cabeza. Félix no estaba allí. Exacto. Eso era. Antes, mientras Subaru perdía la cabeza, también hablaban de eso. ¿Dónde está Félix? Félix, ¿a dónde se fue? ¿Por qué preguntas eso? Vaya, eso sí que es un verdadero shock. Nian, 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 ¿a dónde se fue el chico chica serpiente azul? Ante la voz frenética de Subaru, todos finalmente notaron la ausencia de Félix. Félix caminaba al final del grupo. Sin embargo, hasta hacía un momento, había estado participando en la conversación, o al menos, debería haberlo hecho. No debería faltar alguien, o eso creía él. Que, no, solo hay una cosa que debemos verificar aquí mismo. Estrella Gris, ¿qué fue ese grito tuyo hace un momento? ¿Qué demonios pasó? No, eso no tiene nada que ver con esto ahora mismo. En cuanto a la reacción en el momento de regresar del regreso por la muerte, el punto de conexión entre la muerte y la vida, por así decirlo, era algo que Subaru no podía explicar ni siquiera a Emilia ni a sus allegados. Sin embargo, sería malo que eso se convirtiera en ruido. En realidad, era un agujero que parecía relacionado con la situación actual, pero no lo estaba, un agujero en el que no tenía sentido profundizar. Sin embargo, sopla un viento de falsedad. Es una de esas cosas difíciles de explicar. No es algo sin relación, pero es como una reacción alérgica a algo malo que está sucediendo. Alérgico. Es cierto, Crush. Subaru no mentiría sobre algo así.
Él sabe mejor que nadie que ahora no es el momento para eso. Beatriz extendió ambos brazos y se colocó al frente como para proteger a Subaru. Sin intención de permanecer oculta tras Beatriz, Subaru dio un paso en diagonal hacia adelante, alineándose junto a ella para enfrentarse a Crush. A esos dos, Crush entrecerró sus ojos color ámbar que no estaban cubiertos por su parche. Muy bien. Ninguno de los dos miente. Me alegra que lo entiendas. En ese caso. Oveja Blanca, ¿fuiste tú quien hizo algo? En el instante en que sintió alivio, Crush cambió de objetivo, apuntando su espada a Oveja Blanca esta vez. Ante esa pregunta, Oveja Blanca abrió mucho los ojos, agitando apresuradamente las manos y negando con la cabeza. No, yo no lo hice. Entonces, Perro Negro, ¿y usted, señor? ¿Tiene alguna idea de lo que sucedió aquí? Cuajaja, ¿te has vuelto loco o has perdido la cabeza? Yo no lo hice, no estoy involucrado y me importa un carajo. Ambas son aceptables, ninguna es mentira. Eso significa que Félix está en peligro. Al recibir las respuestas de Oveja Blanca y Perro Negro, Crush murmuró algo en voz baja. Sí, eso también era cierto. Félix, que caminaba al final del grupo, se refería a que un enemigo se lo había llevado sin que Subaru y los demás se dieran cuenta. Normalmente, algo así sería imposible. Sin embargo, Subaru había experimentado con su propio cuerpo el fenómeno que hacía posible esa imposibilidad. Ese silencio. No solo le impidió a Subaru alzar la voz, sino que también le impidió emitir cualquier sonido, llevando a cabo ataques letales y la destrucción de estructuras. Ese fenómeno antinatural y silencioso. En ese momento, a menos que Subaru, que había perdido la razón, también hubiera sufrido repentinamente la rotura de sus oídos, esa era la realidad. El simple hecho de que no pudieran producir sonido, de que no pudieran oír sonido, hizo que Subaru y los demás fueran aniquilados. Bibliotecaria, por ahora, debo pedirle que olvide lo que ha olvidado. Inmediatamente debemos averiguar a dónde ha desaparecido Félix, Serpiente Azul. Oye, espera, detente ahí mismo, no tomes decisiones por tu cuenta. ¿No lo entiendes? Ahora mismo, en este preciso instante, estamos en medio de un ataque enemigo. ¿A quién le importa Serpiente Azul? Retírense, repórtense. ¿Qué clase de forma tan descarada de hablar? Tras disipar rápidamente las sospechas hacia sus aliados, Crush se dispuso a buscar al desaparecido Félix, y Subaru reaccionó bruscamente ante las frías palabras de Perro Negro, que había intentado detenerla. Sin embargo, Perro Negro volvió su rostro enmascarado, con expresión inmutable, hacia ellos con un idiota. En esta situación, ¿quién se atrevería a hacer algo peligroso por una sola serpiente azul? Nos han descubierto de alguna manera. No tenemos la ventaja. El entorno no nos permite luchar. Y en cuanto a mí, el hechicero despreciable, ni loco voy a soportar semejantes condiciones. Si ese es el caso, entonces puede hacer lo que desee, señor. Sin embargo, mi opinión difiere. Serpiente Azul es un activo indispensable para nosotros. Sin esa persona. Vaya, eso es un gran malentendido y una idea equivocada, jovencita. ¿Qué? Crush, que estaba a punto de girar bruscamente sobre sus talones, miró la mano de Perro Negro que la sujetaba por el hombro. Ante la mirada de Crush, él ladeó la cabeza con un gesto que decía, ¿de verdad no lo entiendes? Hablando de lo que tenemos delante de nuestras narices, para poder decirles a esos tipos que se mueran, necesitamos tu poder. Para ser precisos, tus ojos, para ser aún más precisos, tu protección divina. La que no podemos permitirnos perder está de ese lado. ¿Qué intentas decir? Por supuesto, el retiro también te incluye a ti, jovencita. Al cambiarse la máscara por una con un rostro llorando, Perro Negro cautivó a Crush. Esa lógica, como miembro de las 6 lenguas, era acertada. Para discernir la autoridad de la lujuria que atormentaba al reino, su protección divina de la lectura del viento era absolutamente esencial. Sin embargo, esa era estrictamente la lógica de las 6 lenguas. Permítanme corregir una suposición, Perro Negro. Dicho esto,
Crush apartó la mano de Perro Negro de su hombro y se giró para mirarlo directamente. Y entonces, mirando fijamente a Perro Negro, de espaldas a Subaru y a los demás. Mantengo una relación de cooperación con todos ustedes, pero no me he convertido en su subordinado. Tengo derecho a actuar según mi propio criterio, y ese criterio no me dicta abandonar a Félix aquí. Lo declaró con tanta vehemencia y dio un paso adelante. Ella no abandonaría a Félix. Era obvio, pero esa firme afirmación lo alegró. Porque Subaru sentía exactamente lo mismo que Crush. ¿Es así? Entendido. En ese caso, la fuerza es la única opción que queda. En el instante siguiente, desde debajo del pie con el que Crush había dado un paso adelante, brotaron llamas verdes hacia arriba. Con un silbido, el olor a aire quemado y la ola de calor le chamuscaron el flequillo, haciendo que Subaru se echara hacia atrás instintivamente. Sin embargo, Subaru solo estaba recibiendo el daño colateral, así que no importaba. El objetivo principal de las llamas en ese momento era Crush. Perro Negro. ¿Por qué resplandor verde, San? Ya te expliqué el motivo. ¿Cómo puedes ser tan ingenuo? ¿Crees que ese bastardo intrigante nos perdonará si dejamos ir a esa mujer? Desde luego que no voy a morir por una marca de maldición. Eso es, pero hacerlo de esta manera es. Incapaz de aceptarlo, Oveja Blanca suplicó con los ojos llorosos, y Perro Negro se rascó la cabeza a través de la capucha. Fue justo después. En ese caso, en lugar de una marca de maldición, ¿prefieres ser partido por mi espada? Las crecientes llamas verdes fueron atravesadas, y más allá de ellas brilló un único rayo de luz dorada. Ese era el brillo del ojo de dragón de Crush, sin su parche en el ojo, emergiendo ilesa del interior del fuego. Fue una hazaña divina lograda gracias al ojo de dragón de Crush y a su extraordinaria habilidad, un golpe mágico cortante. Somos completamente incompatibles hasta el final. Apuesto a que nuestros gustos culinarios y aficiones tampoco coinciden. No somos compañeros que viven bajo el mismo techo. Si sabe que está en desventaja, ¿por qué no se retira, señor? Lo dije, así que debiste haberlo oído, ¿verdad? No quiero morir por una marca de maldición, por eso. Ya veo. Te comprendo. No me contendré. Dicho esto, Cross intervino, y mientras Perro Negro se cambiaba la máscara y encendía llamas azules en su mano derecha, empujó a Oveja Blanca, que estaba a su lado, hacia Subaru y los demás con su mano izquierda. Atrapando el cuerpo de la chica mientras ésta soltaba un kia, Subaru levantó la vista justo cuando se unía la batalla entre Crush y Perro Negro. Subaru. Esto es malo, de hecho. Supongo que han empezado a pelear. Lo sé. Maldita sea, ese bastardo Perro Negro. Lo que dice Crush-san es 100% cierto, ¿verdad? Y sin embargo, maldita sea, mierda. Subaru. Mientras defendía a Oveja Blanca, a quien había capturado, Subaru dejó que su rabia ardiera intensamente contra Perro Negro, quien había provocado la pelea, escupiéndola por la comisura de sus labios como una maldición. Sus acciones fueron demasiado extremas. Comprendía la lógica de las 6 lenguas. Entendía el fundamento para seguirlas. Aún así, no había razón para tomar medidas tan drásticas contra un aliado. Eso lo enfureció. Merecía una lección dolorosa. Sollozo. ¿Por qué esto es tan extraño? Apoyando la espalda contra el brazo tembloroso y lleno de rabia de Subaru, Oveja Blanca se cubrió el rostro con las manos y dejó escapar un sollozo. ¡Qué lástima! Que ignoraran su petición, que la rechazaran, que no tuvieran más remedio que romper a llorar. ¡Qué desgracia! ¿Acaso Perro Negro le guardaba algún rencor? Por eso. Maldita sea, todos. Es la primera vez que escucho palabras de tu boca que no sean una broma. Justo antes de que se activara su magia, una patada impactó en el flanco indefenso de Perro Negro. De repente, su imponente figura se dobló al instante mientras un destello de espada surgía desde abajo, lanzándolo por los aires por el pasillo. El impacto directo contra la pared, un estruendo total, era la misma secuencia que había visto antes. El mal jamás prospera en este mundo. Ek.
Perro negro. Perro negro. Yo no le he quitado la vida. Atiéndanlo. Cayendo de rodillas desde el brazo de Subaru, Oveja Blanca extendió sus manos entre lágrimas hacia el caído perro negro. Crush, sin su parche en el ojo, miró de reojo a Subaru y a los demás. Yo buscaré a Félix. Reúnanse todos con Russell Fellow. Espera, Crush-san. También buscaremos a Félix. Es un compañero. Estamos preocupados por él. Por eso. Bibliotecaria San, Uwa, perro negro es, por favor, ayúdenlo. Como para interrumpir su declaración de intenciones, la lastimera voz de Oveja Blanca apeló a Beatriz. Por un instante, su atención se desvió hacia allí. Aprovechando ese hueco, Crush echó a correr. Les dejo esa parte a ustedes. Cuento con todos ustedes. Tras decir solo lo necesario, Crush desapareció en lo más profundo del pasillo. Quería ir tras ella, pero Oveja Blanca seguía aferrada a su brazo. Además, tampoco podían dejar a Perro Negro en paz. Se lo merecía, pero beaco. Dale una buena lección. Entendido, de hecho. Pero, Subaru, ¿estás bien, supongo? ¿Qué quieres decir? Subaru, gritándole como si le estuviera gritando a Beatriz cuando ella preguntó, se tapó la boca con la mano. Lo siento, me salió una voz más fuerte de lo que pensaba. Sinceramente, debería morirme. En cualquier caso, lo curaré enseguida. Oveja Blanca, supongo que tú tampoco te pondrás a lloriquear. Uf, Hippo, lo siento. Lo siento. Mientras acariciaba el lomo de la llorona y llorona Oveja Blanca, Subaru observaba el trabajo con gratitud y amor por la valiente Beatriz, que no se enfadó a pesar de los gritos injustificados. Sin duda, ella era una compañera excepcional. Su orgullo. La mejor. En comparación, él era un inútil. Un completo desastre. Idiota, no es momento para deprimirse. Piensa, piensa, piensa. Ahora mismo hay un enemigo. Esto es muy grave. Félix está en peligro. Tampoco podemos dejar sola a Crush-san. Perro Negro fue y causó problemas innecesarios, mierda. Hippo. Ah. Lo siento, lo siento, lo siento. No, no es culpa de Oveja Blanca-chan. Al ver a Oveja Blanca, que se estremeció con sus ojos redondos llenos de lágrimas, se sintió incómodo. Había tantas cosas en las que pensar, pero la incapacidad de resolver una sola hacía que su ansiedad y frustración se desbordaran. Con la intención de ocuparse primero de lo que tenía delante, Subaru estaba a punto de preguntarle a Beatriz sobre el estado de Perro Negro. Justo encima de Beatriz y Perro Negro, el techo del pasillo partido se derrumbó. Sin hacer ruido. Providencia invisible. En un instante, más rápido que sus manos, más rápido que sus pies, más rápido que su cerebro, apelando directamente a su alma, la tercera mano invisible se extendió hacia adelante. Agarró a Perro Negro y a Beatriz, que le estaba lanzando un hechizo curativo, todo a la vez, esquivando por poco el silencioso derrumbe del techo, y los arrojó fuera de peligro. Debería haber llegado a tiempo. Sin embargo, no había margen de error para comprobarlo. Porque, sobre las cabezas de Subaru y también de Oveja Blanca, se formó un crujido silencioso del mismo modo, y el techo comenzó a derrumbarse. ¿Qué? Saltando hacia atrás, Subaru se puso de pie, agarró la mano de la asustada Oveja Blanca y echó a correr a toda velocidad. Llevándola consigo, ella no comprendía la situación porque se había estado cubriendo el rostro y llorando, corrió a toda prisa hacia el fondo del pasillo. Incluso durante ese tiempo, justo detrás de Subaru y de ella, una lluvia de escombros que se derrumbaban los perseguía silenciosamente. ¡Ugoa! Sin margen de maniobra para dar la vuelta, y dado que no se oía ningún sonido, no había señales de que fuera a terminar. Para no quedar atrapado en la destrucción silenciosa, simplemente corrió, corrió, corrió a través de Estrella Gris-san. Por favor, detente. Ante un repentino y poderoso tirón y la fuerza con la que le jalaron el brazo, Subaru tropezó.
Casi se cae al suelo al apoyar la mano y miró rápidamente hacia atrás. Sin embargo, el derrumbe no llegó hasta aquí. Al parecer, ella le había tirado del brazo hacía ya un buen rato. Un poco más atrás había escombros, pero Subaru y Oveja Blanca estaban a salvo. Espera, ¿y qué hay de Beako? ¿Y ese tipo, el perro negro? Más allá de los escombros, ya no puedo distinguir. Pero vi la luz mágica de la bibliotecaria, así que estoy segura. Beako. Sí, es cierto. Puedo sentir levemente la conexión. Cerrando los ojos para resistir el impulso que lo invadía, confirmó la afirmación de Oveja Blanca. El camino que conectaba al contratista con el espíritu garantizaba su vínculo con Beatriz, aunque la distancia fuera considerable. Es decir, una prueba de su seguridad. Aunque, por ahora, solo se trataba de estar a salvo. Mierda, aunque sabía que había un enemigo, ¿por qué nos dejamos llevar tan fácilmente? ¿A ti también te parece extraño, Estrella Gris? Claro que lo creo. Que Perro Negro de repente suelte todo un despliegue de sarcasmo y cinismo es lo habitual, pero ni siquiera Kwazan actuaba como siempre. Aunque le pasara algo a Félix, ella no es de las que atacan a sus aliados con un arma blanca. Mientras hablaba, detalles claramente antinaturales afloraron uno tras otro en su mente. Crush, que había desenvainado su espada, y Perro Negro, que había recurrido inmediatamente a la fuerza, actuaron con demasiada precipitación. Ni hablar de Subaru, que no hizo más que entrar en pánico y enfadarse, o de Oveja Blanca, que no pudo hacer más que llorar histéricamente. Todos perdieron la cabeza. De hecho, en ese momento, la timidez de antes había desaparecido de Oveja Blanca, que se secaba las lágrimas delante de él. No me digas. ¿Eso también fue un ataque enemigo? Creo que sí. Nos hicieron enemistarnos. Hábilmente, nos separaron. El sonido desvaneciéndose, y eso. ¿Qué era eso? Verse obligado a sentir una emoción, no, era diferente a lo de Sirius. Enojarte, llorar, todo era distinto. Reflexionando sobre lo que les había sucedido a sus propios cuerpos, formuló una hipótesis sobre lo que les habían hecho. Por un instante, le vino a la mente la autoridad del arzobispo del pecado de la ira, pero ese era un poder maligno que dominaba los pensamientos de los demás con el pretexto de unir los corazones de todos los presentes como uno solo. Sin embargo, en ese momento la situación era ligeramente diferente. Cada una de sus reacciones fue distinta. ¿Nos arrebataron el autocontrol? Eso es. Es lo más parecido. Es como si nos hubieran arrebatado nuestro sonido y se hubiera roto la barrera que mantenía nuestras emociones a raya. ¿Hay algún hilo conductor? No. Estrella Gris San, por favor escúchame. Esto podría ser extremadamente malo. Ya me parece que la situación es bastante mala, pero ¿qué es exactamente? Dímelo. Con las manos apretadas con fuerza frente al pecho, Oveja Blanca miró a Subaru con expresión seria en los ojos. Y luego. Ahora mismo, aquí, es posible que hayan llegado 2 o más de los hijos amados. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.